acerca del libro de Juan. Y vamos a ir al capítulo 20. Y lo que vamos a estudiar hoy van a ser los versículos del 24 al 29. De todas formas lo tenemos acá, por si hubiese alguien que no trajo su Biblia o por si hubiese una visita, para que podamos todos entonces, en el nombre del Señor, en esta mañana, desde nuestros asientos, leer su palabra. Dice la palabra del Señor: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Punto. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a orar. Padre, le damos gracias en esta mañana porque usted nos bendice en cada momento, nos bendice a través de la lluvia, nos bendice a través de darnos el aire, nos bendice, Señor, al poder estar una vez más en este lugar, sabiendo que en este lugar podemos nosotros como cuerpo suyo recibir de su palabra. En esta noche, Señor, en esta mañana, su nombre sea glorificado y solo usted sea exaltado a través de lo que usted desea enseñar a nuestras vidas, para que podamos nosotros en usted funcionar dentro de aquello que usted nos ha llamado. Pedimos su bendición a través de su Espíritu Santo para que podamos entonces, Señor, entender que no solo en esta mañana, sino que a través de nuestra vida usted va a impartir su palabra para edificarnos como el cuerpo de Cristo que somos. Pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado, hermanos, viendo estos 2 últimos domingos las apariciones de nuestro Señor. Y hay algo que me ha llamado la atención, que en todas las apariciones, incluida esta que vamos a ver en esta mañana, tenemos reacciones emocionales de quienes ven al Señor. ¿Cuál fue la primera reacción de María emocional? ¿Qué sintió ella? Dice la palabra del Señor que sintió tristeza. Sí, ¿cierto? Estaba triste. Estaba triste porque ella pensaba que el Señor no iba a resucitar. Y cuando se le aparece al Señor, su tristeza ya no es tristeza, es euforia, y ella va y le comunica a los discípulos que el Señor había resucitado. La segunda aparición, entonces el Señor la hace a los 10 discípulos que estaban encerrados. ¿Y cuál era el sentir emocional de ellos? ¿Cuál fue? El que vimos el domingo pasado. Estaban asustados, estaban atemorizados. Ellos estaban aterrados porque pensaban que los siguientes que iban a morir en la cruz del Calvario iban a ser ellos. Se les aparece el Señor y su temor se transforma en gozo. Y hoy vemos la tercera aparición del Señor, particularmente dirigiéndose a uno de sus discípulos, llamado Tomás, que dice la palabra del Señor, el Dídimo.
¿Saben lo que es el dídimo? ¿Sabe alguien? El dídimo es un... Bien, muy bien, hermana. Un dulce para la hermana. El gemelo. Tomás tenía un gemelo, un mellizo. Acá también tenemos esa experiencia. Tenemos, no sé si son mellizos o gemelos, pero son gemelos. Y era un apodo el decirle a alguien, en este caso a Tomás, gemelo. Y por eso sale llamado el dídimo, porque no le decían Tomás, le decían gemelo. Generalmente cuando nosotros entramos en un estado de confianza con alguno de nuestros hermanos, ya no le decimos hermano, ya le decimos Enrique, ¿cierto? Porque ya tenemos un estado de confianza. Y en el grupo de los 12, a este discípulo llamado Tomás le decían dídimo, gemelo. Por lo cual, por eso aparece allí llamado el dídimo. Y a este discípulo especial del Señor, el Señor manifiesta entre ellos una atención especial por algo que nos relata esta historia. Vamos a decir, antes de ver la incredulidad de Tomás, que Tomás era un discípulo muy entregado, el Señor llama a Pedro y luego llama a Tomás. El segundo discípulo llamado por el Señor es Tomás. Y Tomás es uno de los discípulos más fieles del Señor. Entonces, en esta mañana no vamos a descalificar a Tomás. Vamos a ver algunas de sus debilidades que manifiesta esta situación específica para nosotros aprender que muchas veces también puede ser nuestra debilidad. Amén. Entonces tenemos a Tomás, un discípulo amado por el Señor, pero además que él amaba al Señor. Un discípulo que era entregado en función de la causa del Señor. Y vemos que en Tomás también se manifiesta un sentir. ¿Se manifestó un sentir en María Magdalena? Sí, tristeza. ¿Se manifestó un sentir en los discípulos en la primera aparición? Sí, temor. ¿Cuál es el sentir que en esta mañana usted tiene al estar convocado en este lugar ante la presencia del Señor? Cualquiera que fuere el sentir, el Señor desea edificar sobre ese sentir aquello que usted puede marcar la diferencia en función de su sentir personal y su sentir en el Señor. El Señor siempre marca la diferencia. No importa que no diga amén, eso es así. El Señor siempre marca la diferencia. Y hoy veremos la tercera aparición de Jesús a sus discípulos y particularmente uno que no estuvo en la segunda aparición del Señor a los 10, llamado Tomás el Dídimo. Y veremos entonces una tercera reacción emocional porque el sentir de Tomás fue duda. El sentir de Tomás fue incredulidad. ¿Ante qué? Ante la gloriosa noticia de sus compañeros de ruta, de sus amados compañeros discípulos del Señor, que le anunciaron que Jesús había resucitado. Entonces en el versículo 24, el relato comienza diciendo que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, siendo justos con Tomás, vamos a ser justos con Tomás, no vamos a condenar a Tomás. Siendo justos con Tomás, él estaba en desventaja frente a los 10 que sí habían visto a Jesús resucitado. Amén. Ellos habían
los que sí le habían visto, recibido su paz, Tomás no. Ellos habían visto la evidencia de sus manos y su costado, Tomás no. Ellos habían recibido el soplo de Jesús, el poder del Espíritu Santo, Tomás no. Ellos habían sido comisionados por el Maestro para ir y predicar el Evangelio, Tomás no. ¿Se da cuenta todo lo que se perdió Tomás por no estar con ellos? Ahora, ¿dónde estaba Tomás? Esa es una buena pregunta y solamente podemos especular. Y como hemos entendido quienes enseñamos que no debemos especular, vamos a pensar que Tomás estaba en un buen lugar solamente. ¿Por qué? Porque luego él sí estuvo nuevamente con ellos. Amén. Pero no tenemos la menor idea, o no nos dicen las Escrituras, dónde estaba Tomás. Solo dice que Tomás no estaba. Pero sin lugar a dudas, hermanos, Tomás se había perdido la oportunidad maravillosa de ver a Cristo resucitado. Él no había estado con ellos. Y su sentir no era el mismo de los otros 10. Ese es el tema. No es lo mismo, hermanos, conocer a Jesús que estar con Jesús. ¿Sabe? Allá afuera mucha gente conoce a Jesús. Mucha gente sabe de Jesús. Aún intelectualmente podrían algunos saber más de Jesús de lo que nosotros sabemos. Pero otra cosa es estar con Jesús. Todo el mundo, o la gran mayoría, conoce a Jesús. ¿Sabe? Los narcos conocen a Jesús. Los terroristas conocen a Jesús. Me imagino que alguna vez alguno de ellos, al menos, vio alguna película por ahí en Semana Santa. Ellos saben de Jesús, conocen a Jesús. Los políticos conocen a Jesús. Los millonarios conocen a Jesús. Los religiosos conocen a Jesús. Más, hermanos, lo importante es estar con Él, no solo conocerle. Hermano, acá la hermana necesita... Hermana Flor, usted tiene el micrófono. Sí, hermana. Dice, todos los narcos, lo que sé yo. Todo el mundo conoce, bien. Toda la humanidad conoce a Jesucristo, porque nosotros tenemos nuestro calendario antes de Cristo y después de Cristo. Muy bien. Entonces no lo podemos obviar. No hay una obviedad frente a eso. Bien. Y por ello los otros 10, en el versículo 25, gracias, que sí habían estado con Jesús, sí habían estado con el Cristo ahora resucitado, van a Tomás y le dice, al Señor hemos visto. Y la respuesta de Tomás fue seguramente para ellos un balde de agua fría. Porque Tomás, frente a la euforia de sus compañeros, él les dice, la verdad es que si no viere la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. En realidad, hermanos, es interesante porque Tomás no les dijo a ellos, no les creo. Es que saqué la conclusión de que esto se terminó. No les dijo, no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo. Están ustedes fuera de lugar. Es imposible que haya ocurrido eso. Tomás les dijo a ellos que solo si él comprobara, creería en su resurrección. Tomás
hermanos, frente a una situación la cual para los demás era evidente, pidiendo entonces las condiciones para creer en Jesús. ¿Por qué Dios, hermanos, puso a Tomás en esta situación? ¿Por qué Dios a veces nos pone en esa situación a nosotros? Que no creemos que Dios lo va a hacer, que dudamos, que tenemos cierta incapacidad para entender que Dios finalmente es el hacedor y consumador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra, y su palabra es lo único que debería entonces, frente a situaciones de nuestra vida, contar para nosotros. Eso es verdad. Es verdad, dice la hermana, porque este mundo es de mentira. ¿Están de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo con eso. Amén. Todo lo que nos desvía de la palabra del Señor es mentira. ¿Por qué Dios puso a Tomás en esta situación? ¿Por qué pone en él un mal sentir? Y él dice, si yo no comprobare esto, no creeré. Toma una mala actitud, una mala decisión. Dios lo hace, hermanos, muchas veces para tratar nuestro carácter, para tratar nuestra vida, para sacarnos del error a su luz. Amén. Para entender que sí debemos confiar 100% en Él, no 99% en Él. Debemos confiar 100% en Él, no importando el presidente que esté, no importando a la iglesia que asistamos, no importando las experiencias que estemos atravesando, debemos confiar 100% en Él. Y para eso el Señor se encarga de tratar en nuestra vida nuestro carácter, trabajar en nuestro carácter. El Señor lo que iba a hacer luego, iba a hacer trabajar en el carácter dudoso, en la duda, en la incredulidad de Tomás. ¿Por qué? Porque era muy importante para el Señor enseñarle a Tomás que en el creer, solamente en el creer, está la victoria de ser cristianos. El carácter, hermanos, de cada uno de nosotros será tratado en nuestras vidas. Porque el propósito de Dios, luego de salvarnos, ¿cuál es? Transformarnos. ¿A la imagen de qué? A la imagen de su Hijo. Amén. Entonces, lo que pasó con Tomás en esa situación y lo que pasa con nosotros en muchas situaciones es que no estamos respondiendo con nuestra vida en función de la imagen de su Hijo. No estamos mostrando el carácter de Cristo, que es el propósito final de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Somos salvos? Amén. ¿Y luego qué? Somos transformados. Y si no somos transformados, entonces Dios se encargará de tratar nuestro carácter. Entonces, hermanos, en este relato del libro de Juan, en relación al carácter y al mal sentir de este discípulo llamado Tomás, lo que va a suceder es que Jesús va a irrumpir una vez más en su vida y va a cambiar su sentir de incredulidad en fe. Lo único que nosotros necesitamos como hijos del Señor en esta tierra es funcionar en fe. Lo único que nosotros debemos entender que la palabra de Dios desea desarrollar en nosotros es fe. Versículo 26. Luego que transcurrieron 8 días,
Quizás allí, en esos 8 días, el Señor le dio la oportunidad a Tomás de arrepentirse. Quizás en esos 8 días el Señor le dio la oportunidad a Tomás de ir a los discípulos y decirle, en verdad está orando y en realidad les creo, el Señor resucitó. Pero parece que así no fue, y vemos que 8 días después, versículo 26, es decir, al siguiente domingo, Jesús vuelve a aparecer y ahora sí estaba Tomás con ellos. Y Jesús aparece y una vez más les entrega su paz. Versículo 27 les dice a ellos dirigiéndose específicamente a Tomás. Y le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Hermano, no sabemos si Tomás lo hizo. Solo sabemos que Jesús le dijo. Particularmente creo que Tomás no lo hizo. Ya él estaba impactado con la presencia del Señor. Él debe haber estado muy complicado en lo que anteriormente había dicho. Emocionalmente estaba muy ahí viendo al Señor, entendiendo que el Señor le estaba entregando la respuesta que él necesitaba para creer. Particularmente creo que no lo hizo, no lo sé si lo hizo, no lo dicen las Escrituras que lo hizo, pero el Señor le dio la oportunidad a Tomás de hacerlo. Y luego le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, estamos en este lugar para ser creyentes. ¿En quién? En Jesús. Y sabe, podemos caer en este lugar y fuera de este lugar en el error de Tomás por nuestro mal sentir. Y si es así, el Señor se tomará más tiempo del que ya se ha tomado, ya ha invertido, para transformar nuestra incredulidad en fe. Es sumamente importante que entendamos que somos cristianos por lo que creemos. Amén. ¿Nosotros creemos que Jesús murió en la cruz del Calvario? Entonces creemos que somos salvos. ¿Creemos que Jesús llevó nuestras enfermedades? ¿Creemos que Jesús se levantó de entre los muertos? ¿Creemos en la llenura del Espíritu Santo? ¿Creemos en el poder del Espíritu Santo y en el poder del nombre de Jesús? ¿Creemos, hermanos, realmente en la soberanía de Dios, en la omnisciencia, en la omnipotencia, en la omnipresencia de Dios? Finalmente, hermanos, ¿creemos realmente que somos hijos de Dios? Porque así lo dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, virtud, dicen otras versiones, para ser hechos hijos de Dios. Usted y yo no somos cristianos por lo que sentimos. Usted y yo somos cristianos por lo que creemos. Y eso es la base del Evangelio, estar sobre la roca. Por lo cual, hermano, lo que usted cree determina lo que usted sienta. Le voy a decir algo antes de continuar. Todo lo que nosotros vivimos en esta vida muchas veces son sentimientos y siempre vamos a sentir, hermano. La transformación que usted dice es cuando nosotros aceptamos al Señor y nos da vuelta a la vida, pero completa. Esa es la transformación. De dónde veníamos a dónde vamos a llegar. Muy bien. El ser cristiano nos gira un 100%. Entonces, cuando hay un 98% que estamos girados y falta el 2%, seguramente el Señor va a venir para tratar ese 2% para que giremos en función del 100%. Amén.
No somos cristianos por lo que sentimos, somos cristianos por lo que creemos. Por eso para el Señor es importante, hermano, que seamos creyentes y no incrédulos. No tibios. Que nuestra fe sea nuestra base en función de lo que creemos. Que nuestro sentir esté de alguna manera supeditado a lo que creemos. ¿Cuál es nuestro fundamento para creer? Pregunta. La palabra. Y la palabra está manifestada en la persona de Cristo. Quien usted ha recibido es a Cristo. Y Cristo está con usted las 24 horas del día. Él no se va. Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Y vamos a tener aflicción? Sí, vamos a tener aflicción. ¿Vamos a tener errores? Sí, vamos a tener errores. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, vamos a tener dificultades. Pero creed, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es nuestro fundamento? La palabra a través de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Hermano, independientemente de lo que usted sienta, desde el momento en que usted recibió al Señor, es salvo. Ahora, si lo siente o no, ese es otro tema. Porque puede que no le esté sintiendo por estar atravesando situaciones circunstanciales como las que atravesó Tomás, de no haber estado donde debió haber estado. Entonces el sentir de Tomás fue, como decía nuestra hermana, en función de la mentira, que por sentir aquello, él dice, hasta que yo no le viere. Es que no me siento salvo, es que no es por sentir, es por creer. No es por lo que sintamos. Su creer debe llevarlo a la convicción de su salvación. Somos salvos, hermano. Somos salvos. Usted puede sentir o no sentir que el Señor está en medio nuestro, pero el Señor está en medio nuestro. Ahora, si usted lo siente o no, ese es otro tema, que el Señor seguramente se va a encargar de tratar en su corazón, en nuestros corazones. No había mucha presencia. ¿Qué es eso de que no había mucha presencia? La presencia siempre está. El problema es que su sentir está descolocado en función de su creer. Le digo una cosa, ¿sabe quién lo trajo aquí a este lugar? El Espíritu Santo de Dios lo trajo a este lugar. ¿Sabe quién no nos va a transformar la vida? El Espíritu Santo de Dios. No es nuestra fuerza de voluntad, no es el empeño que le pongamos, no es que nosotros seamos los más calificados. Dios es el que hace la obra por medio de su Espíritu Santo. No existe, hermanos, eso de yo soy capaz. Yo sé por qué se lo digo. Entonces, que su sentir no determine lo establecido por la palabra de Dios, sino que lo establecido por la palabra de Dios determine su sentir. Entonces usted va a estar igual que los discípulos diciendo, Jesucristo ha resucitado, Jesucristo está conmigo, Jesucristo no se va de mi vida. Jesucristo vive, Jesucristo está por sobre las circunstancias, Jesucristo es el que gobierna todas las cosas. Porque va a seguir sintiendo, hermanos, va a seguir sintiendo, pero
correctamente, porque va a sentir lo que en la palabra del Señor Él ha establecido para nuestras vidas. Mire, la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Y a veces no nos sentimos ni reyes ni menos sacerdotes. No vemos que tenemos corona, no tenemos súbditos, no tenemos sotana, no tenemos ni cara de rey, por hermano. Entonces no nos sentimos rey ni menos sacerdote. Pero sabe, no es por sentir, es por creer. Y debemos entonces creer en qué, en la palabra de Dios, que ya lo ha establecido. No me siento amado, no me siento perdonado, no me siento exitoso, no me siento bien. ¿Quién está hablando allí entonces? No me siento que el Señor ha resucitado. Hermano, lo que nos habla generalmente en el mal sentir en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que el corazón es ¿qué cosa? Engañoso y perverso. Amén. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién debe hablarnos en nuestro sentir lo que la palabra de Dios ha establecido? Somos hijos de Dios, somos más que vencedores, el Señor está con nosotros y ya el solo hecho de ser hijos de Dios, hermanos, identifiquémonos en eso y allí tenemos entonces un Padre, si somos hijos. ¿Y qué haría usted por sus hijos? Todo. ¿Qué haría Dios por nosotros? Entonces somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo siento? No, porque lo dice la palabra. Luego para sentirlo y regocijarme. Amén. Entonces allí, en esta situación, el Señor se aparece a Tomás, se dirige particularmente a él, y el Señor, hermano, siempre va, como veíamos en la lección del domingo pasado, a atender nuestra necesidad. Y dice el versículo 28 que luego que Jesús le dice, mete tu dedo, tócame, comprueba lo que quieres, dice que Tomás frente a Jesús solo pudo decir, Señor mío y Dios mío. ¿Sabe lo que significa esto? Algo muy importante que debemos nosotros asumir cuando estamos errados en lo que sentimos. ¿Saben lo que significó para Tomás decir Señor mío y Dios mío? Significó que él se arrepintió. Frente a lo que había sido su mal sentir. Hermanos, les quiero hablar de algo glorioso, el arrepentimiento. Es algo extraordinario, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento nos lleva del pecado a la gracia. El arrepentimiento nos lleva de las tinieblas a la luz. Porque el arrepentimiento es algo liberador. El arrepentimiento es la bendición que usted y yo tenemos cada vez que nosotros fallamos al Señor. Pero déjeme decirle algo, debemos arrepentirnos. Para beneficio de cada una de nuestras vidas. Para quedar en paz con Dios y luego ser libres de aquello que cometimos en contra del Señor. El arrepentimiento es una bendición y al estar frente a esa realidad, Tomás, él solo dice, Señor mío y Dios mío. Finalmente el Señor le dice en el versículo 29 a Tomás,
Bendecidos los que no me vieron y creyeron. Todos quienes estamos en este lugar hoy acá somos bendecidos, porque no estamos viendo al Señor, pero sí sabemos que el Señor está. Somos bendecidos. El sentir de Tomás le jugó una mala pasada. Y debemos aprender, hermanos, en esta mañana, que siempre vamos a tener un buen sentir si creemos lo establecido por la palabra del Señor. Y vamos a tener un mal sentir muchas veces por escuchar la voz de nuestra naturaleza caída, nuestro corazón, que la palabra dice, una vez más repito, que el corazón es engañoso y perverso. Para ir un poco haciendo el resumen y apuntando a lo que debemos aprender en esta mañana y llevarlo a nuestra vida de ámbito cotidiano. Hermano, si usted está sentado aquí en esta mañana, le quiero decir una cosa en función del sentir. Dios lo puso en esta mañana para que usted esté sentado aquí. Necesito que crea eso fervientemente. Y si ya Dios le plantó para que usted esté sentado en este lugar, ¿qué es lo más sano que usted puede sentir en este lugar con respecto a lo que está establecido en la palabra del Señor? Si Dios ya le trajo acá, si Dios ya le plantó acá, ¿qué es lo más correcto que usted puede sentir al estar acá, en este lugar, donde entre paréntesis está el cuerpo de Cristo? Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos en bendición en esta mañana porque pertenecemos a eso, a ser parte de. Pero si ya estamos acá y si Dios nos puso acá, nuestro sentir debe ser el correcto al estar acá. Primero debemos amar este lugar. Una persona solamente ama este lugar. ¿Quién fue? ¿Quién dijo amén? Debemos amar este lugar, hermanos. Debemos entender que acá el Señor nos reúne para saber que el resto de la vida que vamos a tener va a estar para poder compartir dentro del cuerpo de Cristo, estando en amor en este lugar. Eso es lo que ha establecido la palabra del Señor. No es como usted se sienta, sino cómo usted cree en función de lo establecido de la palabra del Señor, del por qué usted está en este lugar. Amar estar aquí. Encontrarle algo maravilloso el estar aquí. Encontrarle algo bueno el estar aquí. Y cuando alguien le venga a decir que en este lugar hay cosas malas, usted cierra sus oídos y diga, engañoso el corazón, engañoso el corazón. En realidad lo que ha establecido la palabra del Señor es que el cuerpo de Cristo se reúne para regocijarnos en Él. Yo me alegré con los que decían. ¿Cuál es el sentir al estar aquí? Debe ser de alegría. ¿Por qué? Porque dice eso la palabra del Señor, lo ha establecido la palabra del Señor. Porque usted ha decidido estar aquí, usted debe tener un buen sentir al estar aquí. No existe otra opción. Aprópiese de este lugar. Ame este lugar. Sea usted el factor de cambio de lo que no ve bien en este lugar. Generalmente cuando
alguien me dice algo negativo de la iglesia, yo le digo, el Señor encontró el factor de cambio, eres tú. Amén. Porque si el Señor nos está mostrando algo que no es de Él, entonces el protagonista de ese cambio va a ser usted, o voy a ser yo. Pero debemos entender que debemos entonces tener el sentir correcto frente a cada situación de nuestra vida. Y es allí donde el Señor trata nuestro carácter como trató el carácter de Tomás. El carácter de Tomás era la duda. ¿Y qué hizo el Señor con el carácter de Tomás? Lo transformó en fe. Gracias a que Tomás se arrepintió. Todo, hermano, sucede en función de que depositemos nuestro sentir en lo establecido o en creer en Él para que luego nuestro sentir en Él sea de gozo. ¿Cómo va a usted solucionar su problema? Lo va a solucionar porque la palabra de Dios ha establecido las promesas para que usted se apropie y luego se goce de ellas. ¿Qué consejo le da la palabra del Señor en esta mañana en función de su necesidad, de su situación, de su sentir, de su necesidad? Que usted debe muchas veces, y yo debo muchas veces, esperar para ver la mano de Dios que es real. Pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué debemos hacer nosotros? Esperar. Dios siempre es ganador. Y nosotros solo debemos creer para que sea hecho. ¿Se va a debilitar su fe, su sentir? Sí, se va a debilitar. ¿Su corazón va a querer engañarlo? Sí, su corazón va a querer engañarlo. Pero ahí usted debe levantarse y saber que en el Señor, porque la Biblia, la palabra de Dios lo ha establecido así, somos más que vencedores. No porque tengamos algo especial, no porque nosotros somos los hijos predilectos de Dios, no porque nosotros tengamos mayor conocimiento, sino porque la palabra de Dios lo ha establecido. Entonces todo su mal sentir hoy se transforma en un buen sentir porque usted va a depositar su sentir en la palabra de Dios y va a comenzar a creer en estos tiempos difíciles, en estos tiempos en los cuales las cosas parecieran que van de mal en peor, pero yo sé que el Señor está conmigo. Amén. Y eso es creer, más allá de entender. ¿Cómo el Señor lo hace? No lo entiendo. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? No lo entiendo, pero sí lo creo, para que al creer yo pueda entender que mi sentir luego va a ser de gozo y de alegría. Sí, podemos cambiar en el Señor. Sí podemos transformarnos por medio de su poder a través de su palabra. Él ya lo ha establecido. Somos nueva creación en Dios, somos nueva creación en Dios. ¿Por qué? Porque en su palabra ya está establecido. Ahora yo lo necesito creer. Amén, hermanos. Vamos a tomar un tiempo ahora para recoger la ofrenda. Lo más maravilloso de todo es que nos dejó de su Santo Espíritu. Amén. Esa es la gracia. Y yo encuentro que es lo máximo. La hermana dice que el Señor nos dejó su Santo Espíritu para guiarnos a toda verdad. Amén. Entonces no tenemos ninguna posibilidad de perdernos.
en aquello que el Señor desea para cada una de nuestras vidas. Voy a pedirle a mi hermano Enrique y mi